Hacer el diario todos los días es un parto, con todo lo que tiene de sacrificado y de hermoso, ¿no? Es un nacimiento todos los días, cuando empezás desde acá arriba a escuchar las rotativas, el timbre que dice que la rotativa se pone en marcha, es como cuando en la clínica se te prende la luz rosa o celeste que te dice que ha nacido una criatura, ¿no? Y que esa criatura todos los días es tuya, es maravilloso. Uno muchas veces asocia una empresa recuperada a una situación donde se busca sostener una incertidumbre o buscar una salida desesperada a una situación acuciante. Pero cuando uno ve que en realidad no solo se busca sostener una fuente de trabajo, sino que se va más allá, pero luego alcanzado ese estadio hay objetivos nuevos que se plantean. Y en esos objetivos nuevos está desarrollar un proyecto de comunicación diferente. Creo que fue un desafío muy grande para el país en un momento crítico, poder recuperar las empresas y de trabajar, que los mismos trabajadores lo asuman como cooperativas y que puedan realizar no solo un trabajo, sino de plasmar sus ideales. El diario cooperativo fue una revolución sin que sus protagonistas supieran que era una revolución. Es más, para mí todavía es una revolución que recién empieza a hacerse. A mí fue muy especial ver a mucha gente llorar porque iba a perder lo que era su vida. Había gente que hacía más de 15 años que estaba en el diario. La presidenta de la legislatura en el 31º periodo de sesiones ordinarias en Villa María Castelo Arano propio en el Consejo Deliberante luego a la hora 10. Esto es lo que relata la crónica de El Matutino. Ya a las 7:12 minutos, la conmoción que ha causado. A partir del 1 de abril de 1984, nunca dejé de comprarlo, nunca dejé de recibirlo. Me fijo primero en la tapa, después empiezo de atrás. Así que me fijo qué noticias hay, y algunas policiales, después deporte. En el colegio donde trabajo hay un bar. Lo que se lee es el diario. La gente lee el diario, después lee otros medios. Quiere decir, el diario espeja, para bien o para mal, lo que pasa. Creo que tengo 6 o 7 años, leo el diario. Cuando que aprendí a leer, leo el diario. Porque lo esperábamos a la mañana. Yo me acuerdo antes del colegio, desayunaba con el diario. Yo y mi hermano nos peleábamos a veces. Es notable la relación que hay con el diario, ¿no? Las cosas materiales duran cuando hay un espíritu que dura. Estar saliendo todos los días durante 30 años, con las crisis económicas, con los conflictos internos, con los cambios de patrones, con los cambios de dueños. El diario siguió saliendo permanentemente, es decir, que creo que lograr la continuidad en un diario es una de las cosas fundamentales. Entonces, ¿qué sobrevivió desde la fundación al corte de la cooperativa? Una mirada. Y que creo que fue una mirada popular en el sentido más alto de la palabra popular. Y el diario tiene una característica especial, que es que hoy puede escribir el jefe de la bancada de concejales oficialistas y mañana una señora de pobre condición, de humilde condición, que se llevó al diario para que le corrijan una nota que borroneó en algún papel porque quiere decir su verdad. Es decir, el diario no se limita a reproducir las voces de los centros de poder. Y esto tiene mucho que ver con algo que obviamente marca a este diario, que es un diario de los trabajadores.
éramos vecinos, gente trabajadora, que lo único que queríamos era luchar para tener un techo y para el día de mañana decir dejarle a nuestros hijos algo. Fuimos al diario y le presentamos el problema y ya vino el fotógrafo del diario, sacó una foto y ya vino un cronista y bueno, tomaron carta en el asunto y empezaron diariamente a traer información de lo que sucedía en el barrio. La gente por el diario se enteró que venía el desalojo, que era un mundo acá porque había remiseros que traían gente, vecinos de otros barrios que vinieron, vecinalistas, todos se enteraban por el diario. Durante muchos años y todos los años del conflicto, incluso hasta cuando escrituramos, el diario estuvo presente. Entonces, durante 10 años de que duró el conflicto, el diario siempre estuvo presente. La ciudad lo adoptó al diario. Y lo que es más llamativo, que no solamente adoptó el diario, que ya venía con muchos años de vida, sino que adoptó a la cooperativa también. Fue un hecho inédito. Acá, por ejemplo, se cayeron otras empresas. Podríamos citar varios negocios, ¿no? Históricos, centenarios. Y no estaba esa situación de que los trabajadores pudiesen quedarse con la administración de la empresa y recuperarla. Incluso algunas empresas del medio, los dueños la cerraron porque quebraron la empresa, aunque ellos no quebraron. Y el diario iba a correr la misma suerte. Por eso fue una cosa que me quedó, porque fue la autogestión una absoluta novedad, porque después supimos que no había muchas, ahora sí hay una especie de movimiento donde los trabajadores se asocian para sostener el empleo, incluso con apoyo del Estado. Creo que esto fue un momento muy particular del país, donde hubo un vaciamiento, un golpe de Estado económico, una situación donde la gente quedaba indefensa frente a este avasallamiento y que tuvieron el coraje, la voluntad política, pero también la visión de recuperar las empresas. No sé si a todos les pasa, pero yo trato de no recordar los momentos terribles, digamos, y eran momentos terribles. O sea, tengo muy pocos recuerdos, imágenes, pantallazos aislados y con eso me es suficiente, digamos, para tomar referencia del pasado. Y así como salió bien, podría haber sido un mal recuerdo. En realidad es un recuerdo de momentos que hemos dejado atrás, pero en todo emprendimiento humano está la voluntad, pero también está la suerte. Veíamos que el país se venía abajo, la gente se iba, la gente que se quedaba sin nada, o se iba con las valijas llenas. Los grandes conflictos, la olla popular, la represión, la fábrica cerrada, y un lema que era el de ocupar, resistir y luego producir. También mucha incertidumbre, mucho dolor, a veces no sabíamos qué iba a pasar. Ante todo necesitábamos el trabajo y la dignidad del trabajo, eso es lo que te dolía perder, todas esas cosas. Cuando era como que se derrumbaba, no sé, algo muy importante en mi vida y pendía de un hilito y veía que algo se terminaba. Y una noche no podía dormir, así que me levanté como a las 3 de la mañana a escribir y tenía que desahogarme y sacar unas palabras y puse, no podemos dejarlo ir. Y un hilo invisible de fuerza nos unió a todos y empezamos a dejar las diferencias de lado, éramos todo para uno y bueno, pudimos lograr esto, que es tan hermoso. Yo recuerdo los diversos cuadros en donde buscaban las opciones. ¿Cuál era la opción? ¿Entregarnos al naufragio o pelear para enderezar el barco? Peleamos.
y poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. La cooperativa se forma a partir del 13 de diciembre del 2001 y hacia atrás comenzamos con el conflicto por allá por el año 99. Empezó a agravarse la situación económica que estábamos atravesando los empleados, no la empresa, digamos. Era una vorágine económica de usura, porque nosotros agarramos lo que teníamos. La gente nos pagaba con cheque a 30, 60 días, que imagínate que en ese momento no existía. Íbamos con 10.000 pesos a una financiera o a un usurero, porque íbamos a lo que se podía hacer, y llevábamos 10.000 pesos en cheque y nos daban 3.000 pesos, por ejemplo, en efectivo. Entonces todo eso nos fue socavando, nos fue de inflación en inflación. Porque ellos buscaban claramente vaciar el diario, pero no vaciarlo desde lo administrativo, sino vaciarlo para que la gente se fuera. No tenían un centavo para pagar ninguna indemnización y apostaban al cansancio, a que la gente se cansara de lo que era una larga historia de sueldos atrasados, mucha plata quedaron debiendo la empresa anterior. Entonces eso generó mucho cansancio, mucho desgaste. Fue ahí en donde, a través de asambleas, medidas de fuerza, se comenzó a llamar la atención a la sociedad. El conflicto a la calle lo sacamos más o menos a mediados de 2001. Entonces hacíamos paro, generalmente los días que íbamos al Ministerio de Trabajo. Yo no estaba a veces de acuerdo con los paros porque me parecía que el diario tenía que estar en la calle. Después nos dimos cuenta que eso era también ir en contra de nosotros mismos, porque si ya en ese tiempo teníamos en mente hacer una cooperativa, iba a ir en contra de nuestros propios objetivos. Yo recuerdo, sí, una asamblea de días previos en que después de hacer consulta a un estudio de abogados muy prestigioso de la ciudad, trajimos el análisis de ello de que, bueno, si las cosas iban muy mal, si a nosotros nos iban muy mal, durábamos 2 años. Y dijimos, 2 años. 2 años. En esta Argentina durar 2 años era 2 siglos. Entonces, metámosle para adelante. Entonces dijimos, bueno, vamos a cambiar de estrategia. El diario va a seguir en la calle todos los días y decidimos publicitar el conflicto de otra manera. ¿Cómo? Lo sacamos a la calle. Nos dimos cuenta de la actitud solidaria de los vecinos, de la gente que se acercaba, desde llevarnos un mate, bizcochos o preguntarnos qué era lo que necesitábamos. Y ahí me di cuenta que el diario, más allá de otros medios, porque yo trabajaba en radio también, tiene una mística especial. Es como que la gente no quería que nosotros nos quedáramos sin laburo, pero al mismo tiempo no quería quedarse sin el diario. No me puedo olvidar cuando los muchachos y las chicas, con mucha angustia, se quedaban en el diario porque tenían miedo que si se fueran podían encontrarse con que de vuelta estaba cerrado. Entonces la comunidad nos apoyó, entendió nuestra aventura. Le llamemos aventura, sí, porque era una aventura. Los vecinos me hicieron entrar por el patio, pasé por una clara boya y me metí dentro del galpón, mientras que la policía estaba en la calle. De adentro del galpón la puerta tenía un doble cerrojo, o sea que tenía candado. Yo puse candado, yo me quedé adentro. La policía no sabía que yo estaba adentro.
Era para que no tomaran, porque lo principal de es la rotativa. No sé lo que pasó en la calle, pero creo que se aclaró, se retiró la policía y después yo abrí. Hasta que se llegó a un acuerdo, se logró firmar lo que llamamos un acta de cesión, en donde los anteriores dueños firmaron el otorgamiento de la ex editorial y nosotros, a cambio de ello, no reclamamos indemnizaciones, salarios, costas sociales de ningún tipo. Yo me saqué un peso de encima también, porque además yo no tenía más la solución del problema. Se requería dinero, se requería capitales y yo no los tenía, por lo tanto yo no tenía la solución del problema. Al momento de que se firma la cesión del diario, llevábamos aproximadamente entre 10 y 16 sueldos caídos, que eso fue, digamos, lo que utilizamos como canje para tener la cesión de lo que era el mobiliario, el nombre, la distribución y los gremios. Por las deudas que mantenía la empresa con ellos, quedaron con la rotativa, que luego la traspasaron a nombre nuestro. Una de las hermosas cosas que tuvo la crisis, enseñarle al trabajador que podía gestionar, que no necesitaba a alguien que le diera órdenes o que lo guiara. Podía, porque en definitiva, ¿de qué se compone una empresa? De capital y trabajo. Pero el trabajo no puede faltar. Con el capital solo y sos un fondo buitre. O anda a la bolsa y compra acciones. Pero la producción necesita el trabajo. Creo que necesitábamos la crisis. Porque después de la dictadura, después de muchos años en que el país se endeudó, en que el capitalismo se hizo cada vez más fuerte con la globalización, la crisis vino a despertar al trabajador. Esto es todo una propuesta. Aquí viene gente de distintos países y recién se fue una periodista de Le Monde Diplomatique y justamente estaba tratando de ver qué pasaba con las empresas recuperadas. Porque ahora se le viene también la situación en Europa, en Grecia, en España, en Italia, en Francia. Y han puesto sus ojos también en estas alternativas sociales, económicas. Yo creo que no es solo un problema económico, es un problema también cultural. Me parece muy importante esto. Han sentado precedentes de asumir frente a la crisis posiciones constructivas. Estábamos en medio de un bosque enmarañado, no sabíamos, ni nosotros ni nadie, lo que era recuperar una empresa. No solo que no teníamos experiencia como cooperativistas, no teníamos experiencia como empresarios. Creo que un compañero una vez había tenido una carnicería, era toda la experiencia de dirección de empresa que teníamos. Fueron momentos muy complejos. He llorado mucho. Tuve ganas de irme varias veces, porque me parece que no íbamos a poder integrarnos, que éramos demasiado distintos, demasiado complicados, además todos, y me incluyo. Desde pequeño nosotros nos enseñaron ser excelentes profesionales en cada materia, en cada área de trabajo, excelentes
médicos, arquitectos, profesionales en su materia, pero nunca nos enseñaron a trabajar en equipo. Tuvimos que aprender, porque en eso estaba la supervivencia como laburante, ahí estaba en juego la dignidad, y bueno, y lo hicimos con mucho debate interno, con mucho diálogo exasperado, con mucho diálogo moderado. Tuvimos que aprender a conocernos, porque no nos juntamos porque nos llevábamos bien, nos juntamos porque vimos todos juntos al mismo tiempo una tabla de salvación en medio del océano y nos tiramos ahí, nos aferramos ahí y en un momento dado estábamos todos agarrados de esa tabla y bueno, vamos juntos hasta la orilla, ¿no? Me acuerdo que siempre le decía, sin saber nada yo de lo que era esto, ¿no? Siempre le decía a mi hermano, pero Juan, deja todo, tira todo, vení, yo te consigo un trabajo. Vení, no quería saber nada. Y yo siempre le decía, pero ¿cómo vas a estar ahí si estás trabajando y no estás ganando nada, Juan? ¿Si qué estás perdiendo el tiempo? Y no. Yo no lo entendía. Yo pensaba que él era el que no entendía, pero después cuando vine acá y vi lo que es esto, me di cuenta de que era yo el que no entendía. Nosotros crecimos desde 2002 incluso en adelante con una gran esperanza social. Había caído el paradigma del neoliberalismo en el país y eso permitió que se reactivara la producción, que la gente pensara en la construcción, en volver a abrir fábricas, y eso al diario lo benefició. Además, desde 2003 tenemos un gobierno nacional que apuesta a las cooperativas. No había papel, no había tinta, ni computadora siquiera, había creo que una que funcionaba, estaban cortados los teléfonos. Recuerdo que ahí en el bulevar, en la esquina de frente, había un telecentro de un señor grande y nos recibía los llamados telefónicos a nombre del diario. Y era muy curioso porque la gente, además de ser un telecentro de kiosco, sonaba el teléfono y había algún cliente comprando, él levantaba el teléfono y decía el diario, y la gente que estaba comprando lo miraba diciendo, ¿cómo el diario? Así. Es que la gente llamaba pensando que acá era el diario. Yo el tiempo exacto no me acuerdo, pero puede haber sido capaz que 7 o 8 meses que estuvieron sin teléfono. Inclusive la gente del diario, algunos de los chicos del diario, por ahí nos daban una mano en algunas cosas, al principio con el internet, porque nosotros no sabíamos nada. Ellos necesitaban venir acá por el teléfono y en la máquina. Nosotros no sabíamos nada y nos daban por ahí algunas dudas que teníamos y nos sacaban del paso momentáneamente. Pero hay una cosa que me marcó muy mucho. Fue la primera semana, a los 2 o 3 días de que estábamos trabajando yo como autogestión, ya éramos cooperativa, se arma una asamblea, así que las asambleas en ese momento se armaban en cualquier momento. El Consejo de Administración llamaba a una asamblea general de todo por cualquier cosa, faltaba lo que faltara o lo que ocurriera, porque era una cosa que gracias a Dios se sigue practicando, era decidir entre todos. Una cosa que lo seguimos practicando y que ojalá nunca muera, ¿no? Porque nos ha dado un resultado bárbaro. Entonces llama a la asamblea para debatir un problema. En ese momento era que no teníamos papel. Teníamos papel para imprimir un día más o 2 días más y no había papel y no había dinero. Y bueno, tuvimos que salir a pedir la plata prestada a quien fuese, el tío, el abuelo, el amigo, el que fuese, e ir a Córdoba a buscar 2 bobinas, que fueron las 2 primeras bobinas genuinas, que son las que figuran ahí en ese mural, las 2 primeras bobinas genuinas de la cooperativa. ¿Qué ves la inauguración del asador? ¿Y parte el asador, verdad? Ahora tenía en mano, Mateo. A ver el asador. Mirá. Qué bueno. Como no teníamos nada para cobrar, entonces hacíamos las compras comunitarias, íbamos a la verdulería, se hacían todos los bolsones, a los almacenes, y hacíamos los bolsones para cada uno. Con eso por semana le íbamos tirando a nuestra familia, digamos. Yo tenía mi hija que era chica y salía en bicicleta
y la llevaba a ella adelante, iba a ver a la gente, a los suscriptores, para ver si iban a seguir, qué íbamos a hacer. Y había gente que me decía, sí, cómo no, una mujer, yo nunca me olvido, la señora de Primo Belletti, que me dijo, yo con el diario me entretengo todo el día, mira si no vamos a seguir. Ya la cooperativa en nuestras manos, algo tan nuevo, yo no tenía idea me hablaban de Linae, de Fomento, de rubricar libros, y era todo nuevo para mí, para todos. Entonces dijimos, necesitamos un consejo de alguien que nos asesore, y yo me acordé que en La Rioja había un diario, El Independiente, que ya era cooperativa, tenía experiencia. Y Carmen obviamente llevó los elementos que nosotros les pudimos brindar en ese momento, o sea, tanto lo que ha sido, digamos, los estatutos, reglamentos, algún tipo de biografía, algún libro, algunas resoluciones, digamos, del INAE con respecto a la conformación de una cooperativa, que era una cooperativa también. Nosotros tenemos elementos como para poder brindar esta experiencia. Llegaron, nos sentamos, no le ofrecimos un café, no le dijimos hola, le empezamos a hacer preguntas. Fuimos a cenar esa noche, en la cena seguíamos con las preguntas, queríamos saber todo. Y ellos con una paciencia realmente de hermano mayor nos explicaban. Así que, o sea, no nos decían qué hacer, pero nos daban, esperaban nuestras preguntas y nos daban los consejos que hacía falta, porque realmente lo teníamos que descubrir nosotros solos. Creo que debe ser de las organizaciones que están fallidas que más ha desarrollado los mecanismos de participación y aceptado los mecanismos de participación democrática de los asociados. Llevando cada una de las acciones del Consejo a consulta, y a la vez los asociados proponiendo, participando, demostrando interés, demostrando que están madurando en la ruptura de la relación patrón-empleado, en la que el patrón realmente al empleado nunca le preguntó si estaba o no de acuerdo con tal o cual medida que iba a tomar, y el empleado tampoco, muchas veces, propuso proyectos, ideas, porque no iba a ser, no lo iban a tener en cuenta tal vez. Entre las razones por las que nosotros nos conformamos como cooperativa de prensa, se cuenta el hecho de ver experiencia exitosa, para nosotros el diario Villa María una experiencia exitosa, y en ese sentido un ejemplo, un modelo a seguir. A pesar de que no es exactamente lo mismo nuestro origen, en el sentido que no somos empresas recuperadas, pero para nosotros el diario Villa María es un ejemplo, tanto por su desarrollo, digamos, económico, material, si vos querés, como también por su funcionamiento, porque yo particularmente veo en Villa María un funcionamiento colectivo muy grosso. Creo que ha crecido mucho, obviamente se ve, no solo en lo edilicio, sino en el producto. Sí, falta, me parece que falta mucho, principalmente en la relación humana entre nosotros. Un familiar que tiene peluquería, da la casualidad que un día atiende a una adolescente que era hija de una de los compañeros de taller, y la chica le cuenta que la madre, a partir de que es dueña del diario, cambió la situación, que gana mucha plata, que le va mucho mejor que antes, que gana mucho más que antes. La señora esta, que es familiar mío, me cuenta. Ella le dice, pero ¿cómo? Me cuenta que le dice, ¿no? Esto es una cooperativa, ganan todo lo mismo. Yo sé que algunos están mal. No, mi mamá está re bien. Entonces uno decía, che, ¿qué pasó acá?
Yo siempre digo que robaron parte de nuestras ilusiones. Y digo robaron, me refiero a robar efectivamente dinero, hacer negocios con la venta de papel por aparte, robar elementos de trabajo, hacer una especie de distribuidora paralela. La mecánica era imprimir 100, 120 diarios más, se calcula, por día, meterlo en un mercado negro paralelo, con algunos canillitas con los que estaban ya coordinados, y por ahí entraba plata para ellos. Fue un poco así como una película de espía lo que sucedió para atrapar con las manos en la masa, digamos, a esta mala gente. La situación que siguió después es que coordinan un operativo para sorprenderlo a las 4 de la mañana cuando salían de la impresión del diario. Llegaban los canillitas que por ahí hacían la distribución de los suscriptores a buscar los paquetes. Se llevaban los que vendían ellos por su cuenta y había un tercer paquete que era lo paralelo, digamos, lo que no estaba registrado en ningún papel. Cuando llegan con la escribana de sorpresa, nunca llegaron los canillitas, los compañeros que tenían que estar, no estaban avisados. ¿Quién fue el buchón que tiró el dato? Entonces, todos apuntaron a una misma persona, que era el presidente, y montaron un segundo operativo a los 2 o 3 días. No le contaron nada a él y saltó la banca. Se encontraron con uno de los canillitas que tenía 45 o 50 diarios más en su bicicleta, otro que tenía otros tantos, y uno de los compañeros se quiebra y empieza a hablar. Se culpa, se acusa él mismo de que era uno de los que integraba el grupo. Dio detalles, yo creo que fue realmente un desahogo para él haberlo hecho, porque de alguna manera se sentía a lo mejor cómodo con ganar más plata, pero al mismo tiempo sentía que estaba robándole a sus compañeros y demás. Uno de los compañeros pidió perdón y bueno, se decidió perdonarlo, todavía sigue hasta el día de hoy, y a los demás integrantes sí, se fueron. Como humanos que somos justamente esa complejidad de buenos y malos, a veces mediocres, a veces excelentes, a veces tenemos ideas alocadas, otras veces somos gente más fría en el pensamiento. Todo eso se va uniendo en una sola cosa que después llega a la casa de todos, de 5.000 personas, como algo que parece lo más estructurado posible, que si uno fuese a la cocina de lo que es la cooperativa, se daría cuenta que no es tan fácil de hacer, de acomodar. Me sentí identificado con el espíritu del diario. Estaba muy bien en el otro trabajo, pero el diario era como... sentía algo fuerte por el diario. Yo había trabajado 1 año y medio en el otro medio de la ciudad, en el otro medio escrito, y un día, leyendo el diario, veo que hay un aviso de que se iba a hacer un casting de periodistas en este diario. Era muy arriesgado porque yo no podía estar trabajando en un lado y presentarme en el casting del otro, iba a perder los dos, Y me animé, pregunté cómo iba a ser ese casting, me pidieron un currículum, presenté el currículum, mientras seguía trabajando en el otro medio. Me llaman para decirme que tenía que ir a la entrevista. Fui a la entrevista y a las 2 o 3 semanas de esa entrevista me dijeron que había pasado esa selección y que la etapa final de las 3 etapas era cubrir la salida del obispo anterior de Villa María. Y fui a cubrir el obispo trabajando en el otro medio y ese día digo, bueno, me ven acá y yo estoy con mis libretitas.
Y me acuerdo que nunca le di importancia a la Iglesia Católica, no voy a misa, nada, pero me investigué toda la vida del obispo y hice una nota muy grande, con detalles hasta ridículos, creo, del obispo. Y esos detalles ridículos son los que después me resaltaron. Y ahí quedé, porque eligieron esa nota. Creo que en base a esos datos ridículos. Circunstancialmente me tocó estar periodo de libertad. Y bueno, como era también una experiencia nueva en mi vida, llama la atención que no tuviéramos noticias frescas, salvo la de la tele. Se me ocurrió presentar un proyecto para que se permitiera el ingreso del diario como una cuestión comercial, pero bueno, todo el mundo sabe que no era una cuestión comercial nada más. Al tener esta noticia fresca, la pérdida de libertad ya ahí entraba a tomar otro color. Un poco salía de esa pereza mental de pensar cómo era la vida detrás de esa tapia alta. Cooperativas construyen puentes con la sociedad. Y la sociedad comercial tiene rueditas, digamos, ¿no? Las variables por el cual, digamos, una sociedad comercial decide cerrar acá e irse a otra localidad o abrir una sucursal o tomar otro tipo de rumbos, tiene que ver con la rentabilidad. La cooperativa no tiene esa variable. La sociedad le respondió muy bien para con el diario. Y el diario pudo, digamos, con ese respaldo, digamos, de la sociedad y de la comunidad en su conjunto, pudo brindar también hacia ellos, digamos, un producto, digamos, a la altura de las circunstancias y lo que realmente Villa María necesitaba. Periodísticamente hubo algunas cosas que las plasmamos en algunas tapas que me parece que fueron absolutamente impactantes, de periodismo de altísimo vuelo, pero la que más le sirvió a la ciudad fue una tapa contra el mega canje que se pretendía hacer para enajenar patrimonio de la ciudad. Nosotros veníamos pensando desde la gestión pública un proceso que en términos sociales, de desarrollo deportivo, de desarrollo cultural y de desarrollo comunitario era importante, con un bajo costo en términos económicos, por las condiciones en que la municipalidad había gestionado el traspaso de las tierras del Aeroclub. Entonces se había planteado un proyecto de desarrollo con estadio, con salón cubierto, con la posibilidad del aeropuerto, y habíamos consultado a varios actores sociales, deportivos, lo presentamos, y bastó esa etapa que fue un quiebre del desarrollo y fue casi imposible de revertir. Se pretendía vender el estadio municipal y un salón municipal de deporte, prácticamente regalarlo para la construcción de torres, un mega emprendimiento inmobiliario, y nosotros hicimos la cuenta de la abuela con números, cuánto valía cada una de esas propiedades,
demostramos que alguien se iba a quedar con 35 millones de pesos que eran de todos los villamarienses y que los villamarienses además iban a perder patrimonio histórico. Salimos a explicar actor por actor, tratando de explicitar el mensaje de una manera más sencilla, más simple, pero esa etapa del mega canje, como lo denominó el diario, donde era una suma y ocupaba toda la página, me parece estarla viendo, fue en términos políticos imposible de revertir. Yo estaba en mi casa y suena el teléfono y una voz llorosa me dice: se está quemando el diario. Fue algo que primero me paralizó y luego empezó a dolerme y mi primera reacción es largar el teléfono y irme para el diario. Y no poder hacer nada. Acaban de llegar los bomberos y bueno, hicieron todo un despliegue que entre ellos tirando agua y algunos de nosotros corriendo las bobinas, sacándola al patio. Los bomberos nos dejaron a 3 de nosotros que indicábamos qué era lo que necesitábamos proteger y bueno, el resto de la gente lo sacaron porque digamos el humo se espesaba y bueno, tuvimos a uno de los compañeros, a Raúl Olcelli, que lo tuvieron que llevar al hospital con un principio de intoxicación por monóxido, digamos. Una vez extinguido el incendio, se quedaron, la policía forense de los bomberos y al cabo de unas 2 horas y media liberaron el salón y nos anticiparon, digamos, la causa que originó el incendio, que había sido una radio que hizo un cortocircuito, largó unos chispazos. Y ahí muy cerca de donde estaba esa radio, digamos, teníamos un montón de materiales inflamables como aerosoles, limpiadores de mantilla para la máquina que eran a base de tolueno. Era llorar, todo el mundo llorando y cómo sacamos el diario y desesperación, angustia, el día gráfico. Para mí fue terrible. Los muchachos de Comercio y Justicia hacía poco que también se habían convertido en cooperativa y bueno, nos dieron la mano de imprimirnos el diario como es en Córdoba. O sea, no dejamos de salir en ningún momento, ni siquiera al día siguiente que se estaba armando la edición. Salimos con una edición de emergencia, pero no dejamos de salir, digamos. Espontáneamente yo fui al diario y encontré que ya había otras personas que también estaban por lo mismo. Eso se da ahí porque
es como que la ciudad lo tomó como propio. Digamos, parecía que se estaba quemando algo de nuestra propiedad. Un profesional amigo mío me dice, che, ¿cómo andan? ¿Ya salieron del problema del incendio? Sí, gracias a Dios, ya estamos. Ah, bueno, entonces dejo de comprar el diario y lo sigo leyendo en el café. O sea, había empezado, no lo compro, a ver, lo leía en el café. Había empezado a comprarlo desde el momento en que tuvimos incendio, ¿no? Lo del clasificado, la persona que fue a poner un clasificado que decía, esta es mi forma de ayudar, una cosa así, creo. Y lo pagó 5 pesos, creo que salía. A partir del incendio ya dejó de ser nuestro, la cooperativa es de todos ahora. La gente demostró que también es de ella la cooperativa. Todos somos una comunidad enorme, miles de personas. 50 estamos acá adentro y lo vamos a seguir manteniendo a flote al barco. Por eso uno ve ahora, o sea, vos ves el edificio, ves la máquina nueva y todo lo que podemos proyectar y trabajar. Pero si no está, si el producto, sea el diario, no está volcado a la gente, no está volcado a la sociedad, no está al servicio, todo esto no tiene ningún valor. Todo esto no vale nada. Fue un disparador muy grande esa nota en mi vida, yo no lo esperaba. En aquel entonces, cuando la nota sale como una necesidad de salir a defender a una presidenta de la nación que realmente me estaba convenciendo, donde no había una sola voz, aún de los que pensábamos que estaban haciendo las cosas bien, no había voces públicas, no levantábamos la mano para salir a defender a la presidenta de la nación. Yo en aquel entonces escribí esa nota y la vi tan jugada a favor del gobierno que lo llamo a un amigo y le digo, mirá, escribí esto, le digo, pero me parece que es muy jugado. Y el amigo me dice, Juan, me hiciste una nota bellísima, no puedes dejar de publicar esto. Y esa nota la levantó un diario de Tucumán, después la levantó un diario de Corrientes y empezó a circular por todo el país. Y como al mes más o menos yo estaba acá trabajando en el vivero, como a las 6:30 de la tarde, me llaman, me dicen, Juan, ¿dónde estás? Digo, ¿quién habla? El secretario de la municipalidad, no me acuerdo, Sacheto. Dice, Juan, venite ya, por favor, que vas a recibir una llamada de Buenos Aires. La pucha, ni que me fuera a llamar la presidenta, le digo. Era la presidenta la que iba a llamar. Y quedó ahí. Yo no llegué a hablar ni con Néstor ni con Cristina, le dejó dicho todo al intendente de nuestra ciudad. Yo a partir de ahí y comencé a pedir una audiencia con la presidenta porque yo ya quería aprovechar para poder saludarla, conocerla, agradecerle. Mientras yo gestionaba la audiencia, yo ya había comenzado a escribir el libro que se llamó Esta mujer, la utopía posible, que tenía como base esa nota. Que el secretario, cuando yo le fui y le conté, se reía. Me ninguneó mal, dice, pero ¿cómo que la presidenta lo llamó, que la presidenta lo quiere conocer? Y bueno, el tipo, muy mal, borró todas las ilusiones. Yo salí con mi librito bajo el brazo, cerré la puerta de su despacho, me encontré con el patio de la Palmera y me largué a llorar. De la impotencia, de la bronca. Pero yo ya estaba dentro de Casa de Gobierno. Dije, no, a mí la presidenta de la Nación me la llamó. Alguien tiene que saber que yo escribí este libro. Alguien tiene que saber, Cristina tiene que saber que yo estoy acá adentro. Después de un montón de peripecias por Casa de Gobierno, recorriendo pasillos, que venía la seguridad y me decía, no puede andar caminando por los pasillos, ¿qué está haciendo? Yo le decía, no, mire, estoy en una audiencia con Naval Medina, le mentía. Que de pronto me encuentro con la oficina de Carlos Zanini, y me acuerdo que Carlos Zanini era de Villanueva. Digo, bueno, perdido por perdido, yo golpeo.
Golpeé la puerta, me atiende la secretaria, pregunto por Zanini, me dice, ¿lo espera el doctor? No. ¿Lo conoce? No. ¿Cómo llegó acá? Mire, tengo una audiencia con Abel Medina, como él es de Villanueva, quería saludarlo. Dígale que está Juan Montes de Villanueva. Yo todavía chapeaba con la ciudad, porque Juan Montes, ¿quién era Juan Montes? Sale Zanini y me mira, yo, acordate que yo venía de llorar, de andar perdido. Me mira mal el tipo, yo no lo conocía personalmente, me dice, ¿se dignó dar la cara a usted? Yo dije, bueno, acá, ¿qué hice hoy yo que me sale todo mal? Digo, perdón doctor, no sé de qué me habla. Me dice, así me puso la cabeza la presidenta de la Nación con usted. ¿Usted es Juan Montes, que escribió la nota en el diario del sur de Córdoba, de Villa María? Sí. No, me dice, espérese un ratito, ya nos vamos a atender. A la hora Zanini me dice, bueno, vamos, ya eran las 8:30 de la noche, yo agarro mi bolsito, dice, no, déjalo acá el bolso. ¿Y a dónde vamos, doctor? ¿Cómo a dónde vamos? Me dice, si Cristina llega a saber que usted estuvo acá y no lo llevé, me echa. Así que a los 5 minutos yo estaba hablando con Cristina Fernández, abrió su despacho, se paró en el dintel, me miró, recia, dura ella, y cuando me mira, Zanini le dice, señor Juan Montes, hizo esto Cristina, se tiró así, y me miraba así, todo un adolescente. Y me dice, así que este es el hombre que me hace llorar. Creo que ese es uno de los recuerdos que me va a marcar para siempre la historia de mi relación con la palabra escrita. Creo que es un encuentro que me va a marcar para siempre la función que puede llegar a cumplir una nota, un periodista. Bueno, mi padre nació en Hernando, Argentina, la provincia de Córdoba. Se había establecido en Cuba desde los primeros años del triunfo de la Revolución. Como se conoce, bueno, realizó toda una travesía, un viaje por América Latina. Fue acompañado por el que años después se convirtió en la figura de Ernesto Che Guevara. Él tenía 3 grandes patrias: Argentina, donde nació y lo formó profesionalmente; Venezuela, donde fue el final de ese viaje que realizaron, donde conoció el amor y se casó y nacieron sus 2 primeros hijos; y Cuba, donde se hicieron realidad todos sus sueños. Para mí significaba una asignatura pendiente no haber viajado a Cuba nunca. Y me decidí, saqué los pasajes y en ese interín recordé la película Diario de Motociclista y me impactó un Granado que yo lo veía sumamente alegre, y entonces me propuse buscarlo. Busqué por internet, el domicilio no figuraba, el teléfono tampoco, pero sí figuraba la Casa de África, que es muy importante en La Habana. Era dirigida por Alberto Granado. Por la edad me di cuenta que tenía que ser un hijo. Fui a preguntar por él y bueno, me atendió. Y sí, era el hijo de Alberto Granado. Entonces yo le manifesté mi deseo de conocerlo y le dije a él que si lo sabía o no lo sabía, pero vea, su padre nació precisamente en Hernando y es una localidad muy cercana a Villa María, donde yo resido. Así que por eso me gustaría hablar con él también y su experiencia de viaje. Bueno, dice, mi padre lo va a recibir directamente en su casa a las 5 de la tarde, porque él no ha perdido la costumbre cordobesa de dormir la siesta. Cuando yo le hablo que Villa María, me para y me dice, porque era muy gracioso, ¿no? Dice, conozco a Villa María más de lo que usted supone. Yo iba a bailar a lo que ahora es el Café Argentino. Entonces se llamaba La Esperanza, y yo bailaba con la orquesta del Príncipe Negro.
encontrábamos en Altagracia, en la provincia de Córdoba, bueno, cumpliendo con su deseo, porque esas eran sus tres grandes patrias, Argentina, Venezuela y Cuba. Y quería que al morir sus cenizas se regaran o se depositaran en esas tres lugares. Y nos dicen, bueno, de ir a Villa María, que fue un viaje que surgió a partir de la visita a La Habana de un profesor de historia y su esposa, y logran llegar a la casa de Alberto Granado, tener una conversación con él, y bueno, que a través de esa conversación surgió una entrevista que posteriormente se publica en el diario. Visitar el diario de la ciudad, bueno, realmente sí era una expectativa, pero bueno, como realmente pasa, las realidades a veces sobrepasan las expectativas por el calor humano con que nos recibieron, por la forma en que nos fuimos enterando de qué realmente significó y significa para Villa María el diario de la ciudad. Inclusive vimos entramos a ver en el cuarto ruidoso de las máquinas, a ver cómo se iban saliendo las primeras páginas del diario que pocas horas después oímos vendiendo en la ciudad, y nos sentimos parte de la cooperativa, y siempre lo recordamos como algo realmente, una historia que a todos y a mí en particular nos fascinó, como la voluntad de los trabajadores, la voluntad del pueblo puede más que cualquier otro factor económico, social o político. Creo que son experiencias que son muy importantes de poder analizar, estudiar y valorar para la aplicación en cualquier parte del mundo, incluyendo en nuestro propio sistema social. J'ai 23 ans et je suis étudiant en économie sociale et solidaire. J'ai passé un voyage d'études en Argentine il y a maintenant 2 ans, en 2010-2011, dans le cadre desquels j'ai étudié les entreprises récupérées argentines. Donc une vingtaine d'entreprises que j'ai rencontrées pendant ces 2 années. J'ai rencontré également quelques fonctionnaires du ministère du Travail, les représentants des principaux mouvements d'entreprises récupérées dans le pays. Et j'ai eu la chance de découvrir El Diario del Centro del País, donc au printemps de l'année 2011. C'est une des expériences qui m'a le plus passionné, le plus intéressé. Pour moi, c'est une véritable expérience d'émancipation. Et votre force, pour moi, la première force du journal, c'est vraiment la dimension humaine. Et parfois, on m'a dit que votre premier problème, c'était les problèmes humains. Et je pense que c'est pas un problème parce que justement, vous en êtes conscient, que vous essayez de résoudre les problèmes, de les porter ensemble et de trouver des moyens de coopérer, parce que coopérer, c'est pas facile. Et donc, il faut au quotidien discuter, avoir des espaces de discussion, pour porter les conflits, pour les résoudre tous ensemble, collectivement. Et ce qui m'a marqué particulièrement au sein de votre entreprise, c'est la collaboration entre les travailleurs manuels de l'atelier et les travailleurs intellectuels, on va dire, que sont les journalistes. Et c'est pas dans toutes les entreprises argentines qu'on observe cette collaboration. Dans d'autres entreprises, seuls les ouvriers sont restés, ils ont dû prendre en charge la gestion de l'entreprise. Et au Diario, il y a une forme de coopération vraiment exemplaire. Ce qui m'a plu, c'est le fait que tous les travailleurs soient associés et participent aux prises de décision. Pour moi, l'expérience del Diario résonne de manière assez forte dans le contexte de crise que connaît l'Europe, la France et l'Europe actuellement. Je pense que les expériences argentines peuvent réellement être une source d'inspiration pour nous en France. Pourquoi ? Parce que la crise européenne a des points communs avec la crise argentine, même si elle ne nous touche
pas au point où vous l'avez connu vous à votre époque. On a le même type de politiques qui sont menées aujourd'hui, des politiques néolibérales, destructrices d'emplois, d'industrie aujourd'hui. Tal vez el caso del diario de su ciudad, en la provincia de Córdoba, en Argentina, sea un caso sui generis, sea un caso de un éxito total, de un compromiso muy bien orquestado y armado entre una comunidad pensante, con una cierta ideología, con posición, con maneras de llegar a acuerdos y de hacerlo suceder. Pero es el mismo caso de las otras 200 y tantas empresas recuperadas. ¿Han sido exitosas, digamos? ¿Qué nos dirían? ¿Tienen ustedes noticia de qué es lo que sucede? Sí. Bueno, nosotros desde el momento que empezó la crisis del 2001 de diciembre, pasamos a formar parte del movimiento de empresas recuperadas del país. Luego también de fábricas recuperadas, conformamos también la federación de FACTA, no me acuerdo cómo es Parece mentira que hoy estamos acá en un encuentro internacional. Tercer encuentro internacional sobre autogestión, donde venimos a contar nuestras experiencias, pero 10 años atrás no teníamos ni idea de qué era el cooperativismo, hasta el punto que fuimos a un encuentro de empresas recuperadas en Avellaneda y a lo lejos vimos una manifestación. Vimos que había banderas del cooperativismo y bueno, creyendo que había un movimiento, decidimos ir a participar para apoyar, porque se trataba de colegas. Pero resulta que no era bandera del cooperativismo, era la marcha del orgullo gay, cuya bandera es muy parecida al cooperativismo, nada más que tiene un color menos, en vez de 7 tiene 6, y bueno, nos quedamos ahí un rato. Estoy filmando. ¿Ah, sí? Estoy totalmente extasiado. Y esto es un orgullo. En un determinado momento los miedos eran muchos, ¿no? Estábamos en el fondo del mar y ahora la empresa está de pie, está firme, está en movimiento, en crecimiento. Estamos más seguros todos, estamos empezando a disfrutar. Ahora el que entra acá es, mirá lo que es el diario. Yo creo que el edificio engaña, porque acá lo importante no es el edificio que hemos hecho, sino el que 50 tipos que piensan diferente hayan hecho una cosa juntos. El 1 de marzo del 2009 a las 8 de la mañana, con la llave del candado, un celular y una libretita y una lapicera, abrí el portón solito y me encontré con semejante edificio vacío, digamos. Nos habían dado un mandato para gastar hasta 600.000 pesos, dinero que no teníamos. Va a haber un remate, se remate el edificio de Tarduzzi. Vamos a ver, dice, un edificio que va a salir caro, qué sé yo, total, nosotros no lo vamos a poder comprar. El Daniel se fue al tope, martillito amigo, 3 golpes, vendido el señor. Entonces va el Daniel y le dice al martillero, ¿en cuántas cuotas podemos pagar esto? ¿Cómo en cuántas cuotas? Claro, dame la forma de pago, al contado. Fue el Daniel al diario y se compró el edificio de Tarduzzi. Hay que conseguir tanto dinero. Se consiguió la plata. Cuando salimos del banco había que pagar un trámite administrativo del banco. Faltaban 100 pesos y nos prestó 100 pesos un policía. El policía sacó dinero de él y puso dinero de él para ayudarnos. Fue una cosa... pero me llamó la atención porque el policía estaba entusiasmado con nosotros.
algo nunca visto, Lote. Nunca me imagino. ¿Qué pasa, cabeza? ¿Estamos renegando? ¿Qué pasa? No sé quién de nuevo a Estados Unidos a buscar otro más. Todo culpa mía. Ahora es un palacio, es un palacio. Es un orgullo Villa María. Y no lo digo por compromiso, no lo dice cualquier persona que va. Es un orgullo Villa María. Lo que han hecho ahí, yo lo conocí, lo palpé de entrada, de ver todo el fierro, cemento, ladrillo, trabajaban de día, de noche. Nosotros trabajamos hasta el domingo ahí, porque había una fecha para entregar. Y no, la verdad que espectacular. ¿Cómo va a ser la isla? Redacción, ¿cómo nos vamos a sentir a cómo aprovechar mejor? Nos juntamos y tenemos que traer y acá decir, acá van a ir los escritores nuestros. Tuvimos que demoler el frente del edificio. Eso sí, después pensándolo fue muy riesgoso, digamos, fue bastante loco, digamos eso. Y ahí, eso fue uno de los momentos en que estuve mal, con miedo de que pasara algo malo. Y la empresa que después hizo cargo lo hizo con responsabilidad y gracias a Dios no hubo que lamentar más que algunos daños materiales. Ahí, por ejemplo, hay un claro ejemplo del apoyo de los compañeros. A mí nadie me vino a decir, hicieron mal esto, mirá, se rompió el vidrio que vale 5.000 pesos, 6.000 pesos, me dijeron que hagas problemas gallego. Lo importante es que estén todos bien, los materiales se reponen. Más allá de que ese día entré solo y lo primero que me pregunté, ¿en qué me metí? Es decir, estaba solo físicamente acá, en este edificio, pero interiormente sabía que tenía el apoyo de mis compañeros para lo que necesitara. Yo lo tomé como si estuviera haciendo mi casa. No había luz, no había estufa, no había nada. Acá andamos ponchados con gallego, chupamos tierra. Y yo lo hacía con un amor porque esta es mi segunda casa. Esta es la etapa de conflicto del 2001, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Un día se nos inundó todo acá, eran las 12 de la noche, estaba el Cacho con nosotros con un escurridor sacando el agua porque se nos inundó un baño, se nos llenó de agua todo este salón. De hecho, a los días trajo agua bendita para que no nos morir. Yo llevé agua bendita porque la uva se trababa, ¿viste? Se trababa y había forma y después no, que esto, que sí, que no. Yo voy a traer agua bendita. A mí me ayudó con la clase de mi papá, al diario lo va a ayudar. Es creer o reventar, ¿eh? Martes 1 de diciembre del 2009. Después de varios días de trabajo, hemos logrado que tenés el papel. Bájale el agua aquí, Tato. Bájale un poquito el agua. Ya está funcionando la rotativa junto al sistema de agua. Se puede ver ahí cómo está fluyendo. En la chata tenés que sacar toda la mudanza. Sí, ¿Estás grabando? Sí. Yo creí que estaba sacando una foto. Mi tarea, lo que me propusieron y lo que acepté, cumplí. Habrá defectos, habrá pisos que se aflojan, habrá lugares donde se llueve, habrá algunas puertas que no cierran, pero bueno, creo que la misión estaba cumplida. Yo dije, se me cumplió el sueño. Se me cumplió el sueño porque vengo luchando un montón. Todo lo que también decía yo, el apoyo de la familia. Todo lo que pasé desde 2001, todas las luchas, las peleas, fue todo algo, yo no lo podía creer, No te puedo explicar, pero algo como que ya está adentro nuestro, ¿no? El diario, algo que se siente de una forma que yo no le encuentro explicación. Toda la sociedad de Villa María en su conjunto estaba, de todos los roles sociales,
Yo pintor, había estado el otro albañil que no quería venir, pero ven, si el diario es de todo, yo le decía así, mirá vos, el diario es de todo, ven, y el diario trabajo y nomás. Por eso el diario, no lo digo yo, lo dicen todos, el diario de Villa María. El diario de Villa María. Palabras que me han diciendo la gente, son todos laburantes, patrones y gerentes. Llevan la bandera, dignidad recuperada. Dieron la pelea cuando nadie quiere nada. Es un barco de papel, en la voz de los fueron tras su sueño colectivo y de esperanza. Rema que te rema y el sueño se alcanza. Barco en la tormenta, abordajes maremotos.